Bueno, hola a todos. Algunos me conocen y por eso están acá, otros no. Mi nombre es Lucas San Miguel, soy cardiólogo clínico, hice residencia de cardiología en Fleni. Después hice la residencia, después de la residencia ¿qué hice? Me fui a trabajar a Teseba, hice la carrera de médico nuclear en la UBA. Ahora, gracias a Marcela y a María, tuvimos la oportunidad, María del Huerto, que está también ahí, de dar el curso para los médicos nucleares, la rama cardiología. Y básicamente toda esta perorata se resume en que soy un cardiólogo clínico que hace cardioimagen. Pero lo primero es la clínica, y por eso el motivo de esta charla es bien clínico, y así empezamos. Ahí vamos. Ahí vamos, la pantalla me deja. Bien. Lo primero es, ¿de qué lado está el tratamiento farmacológico? Y ustedes con el título de la charla, por ahí ya tienen un vicio de idea de dónde yo pongo el tratamiento farmacológico, pero la verdad es que depende, ¿sí? Depende del paciente que yo esté tratando. Perdón, ¿eh? Ahí va. Está un poquito lenta la pantalla. Me voy a sacar el chat, ¿no? Así que al lado mío va a estar Naya Pazleven, que es una amiga, una hermana, cardióloga, médica nuclear, y que va a estar manejando las preguntas. Así que nada, te dejo de ver, te dejo el chat a vos, ¿ok? Sí, sí. Bárbaro. Hola a todos. La verdad es que si yo hablo, por ejemplo, de prevención secundaria en pacientes que requieren revascularización miocárdica, el tratamiento médico no ha demostrado ser inferior a la apertura de una arteria con un stent. Entonces yo ahí voy a ser un defensor de la rosuvastatina, por ejemplo, de la pastilla, el comprimido. Pero si me sitúo en lo que es prevención primaria, y perdón, está un poquito lenta la diapositiva, eh, tal vez no sea tan defensor de la rosuvastatina o de la atorvastatina o de las estatinas en prevención primaria. O sea, eh, lo que voy a criticar es un enfoque, no es una pastilla. La pastilla puede estar muy buena, de hecho la rosuvastatina lo veremos, es una droga espectacular, pero depende en qué escenario la use. Y cuando hablo de eso, hablo de prevención cuaternaria. ¿Sí? Cuando yo hablo de prevención cuaternaria, hablo de proteger a los pacientes de nosotros, de los médicos, de nuestras intervenciones innecesarias y a veces dañinas. Dar rosuvastatina a un paciente que tuvo un infarto es indiscutiblemente correcto. Por eso no lo vamos a discutir porque es muy aburrido. No hay duda de que eso está bien. La rosuvastatina es una gran droga. Ahora, dar rosuvastatina a un paciente sano, que tiene un poquito de sobrepeso, un poquito de colesterol alto, ya entra en el terreno de lo discutible, y es eso lo que vamos a discutir en esta charla. Y lo que estamos discutiendo somos nosotros los que indicamos la rosuvastatina, los médicos, y los que hacemos que aconsejamos a los pacientes a que la tomen. Entonces vamos a hablar un poquito de nosotros y de nuestro enfoque. Estos son los agentes, los participantes los agentes digamos, los participantes de la salud, digamos, en la Argentina o donde sea, el Estado, el médico, el paciente, la prepaga, la industria. En esta charla vamos a hablar de nosotros y de los pacientes. ¿Sí? No vamos a hablar de la industria, esto no es una crítica a la rosuvastatina, que no me voy a cansar de decirlo, es una gran droga y lo voy a demostrar, sino del enfoque, porque los que prescribimos rosuvastatina somos nosotros. Necesito un score de riesgo para estratificar el riesgo cardiovascular de un paciente, y la verdad es que yo estratifico riesgo en el colectivo, ¿sí? Cuando veo el paciente que está con sobrepeso, sin sobrepeso, o la paciente más gorda, más flaca, que fuma, que no fuma. La verdad que yo lo hago con los ojos, pero a veces nos valemos de estas herramientas como, por ejemplo, el estratificador de riesgo de la Sociedad Americana de Cardiología. Nena, ¿se escucha bien? Decime que sí y sigo. Bien, Sí, sí, perfecto. Lucas. Bien. El paciente 1 que ven acá y el paciente 2 son casi iguales. Fíjense, tienen la misma edad, el mismo género, los dos son la misma raza, por llamarlo de alguna manera, y tienen el mismo valor de colesterol bueno, total, y de colesterol malo. ¿Qué lo diferencia? El paciente 1 le cargué un valor de presión normal y al paciente 2 le cargué hipertensión. Y al paciente 1 lo hice no fumador y al paciente 2 lo hice fumador. ¿Y qué me dice la American College? Me dice, dale estatinas en dosis altas al paciente 2. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que dar estatinas al paciente 2? Porque tiene hipertensión y fuma. O sea, si yo soy un médico que estudia mucho y sigo las guías americanas, le voy a dar drogas para bajar el colesterol a un paciente porque fuma y es hipertenso. ¿No le parece que sería más lógico, si es hipertenso, manejarle la hipertensión? Y si tiene sobrepeso, o si fuma, que deje de fumar, y si tiene sobrepeso, que adelgace, por ejemplo. Es un enfoque un poco extraño. Y esto
Le robo la frase a mi amigo Pedro Politi, gracias Pedro. Esto es coimear a la biología. ¿Sí? Coimear a la biología es, me como 5 huevos fritos y después me tomo atorvastatina. Eso no es lo mismo, ¿sí? Que comer saludable. Y parece hasta obvio, ¿sí? Pero para la medicina alopática, lamentablemente no lo es. Y por eso yo tuve ganas de hacer esta charla. Miremos con ojo Gray, ¿sí? Vamos a analizar con ojo Gray, ahora vamos a describir lo que es Gray, el Trial Júpiter y el HOPE, ¿sí? Son los ensayos más importantes de estas tinas en prevención primaria. Prevención primaria, todos lo sabemos, es pacientes que no han tenido infarto, accidente cerebrovascular o eventos cardiovasculares. ¿Qué es GRADE? GRADE significa Grading of Recommendation Assessment, un sistema transparente y amigable para evaluar certeza de las evidencias y construir recomendaciones. Bien, este grupo es un grupo multidisciplinario, tiene clínicos, epidemiólogos. ¿Cuál es la calidad a priori según el origen de la información para GRADE? Bien, la calidad más alta, la mayor certeza está en las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos aleatorizados. Y la menor certeza está en las observaciones. Ahora, antiguamente decíamos que la pirámide de la evidencia, digamos, la revisión sistemática estaba en la punta más alta. Actualmente el concepto que se maneja es que la revisión sistemática es una lente a través del cual evaluar los ensayos clínicos. O sea, lo mejor que me puede pasar, si yo quiero aprender sobre un tema, es hacerme una pregunta clínica estructurada, encontrar una revisión sistemática, y a través de ella tengo la información de 10 o 15 ensayos clínicos al mismo tiempo. Bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Me seguís ahí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. No hay preguntas, ¿no? No. Bien. La certeza de la evidencia puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Y como dijimos a priori, revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado arrancan con certeza alta. Ahora bien, yo puedo, si encuentro algún problema, por decirlo de alguna manera, algún problema serio o muy serio, en algunas de estas cuestiones, bajar de categoría de certeza de alta a moderada o baja, y muy raramente a muy baja. Información indirecta, hablamos generalmente de los famosos outcome blandos. Le robo la frase al doctor Catalano, que hace una pregunta que es muy sencilla, y es la siguiente. ¿Este outcome blando es un representante legal adecuado? ¿Es adecuado mirar hemoglobina glicosilada en vez de insuficiencia renal y evolución a diálisis en diabéticos? ¿O es adecuado mirar disminución de LDL y no mirar infarto y accidente cerebrovascular? Eso es información indirecta. Si yo evalúo información indirecta, eso para Gray implica una disminución, una baja en la categoría de certeza. Sesgo metodológico, vamos a dedicarnos a esto, vamos a mirar Júpiter y HOPE con un fino análisis metodológico. Precisión. Precisión está vinculado obviamente a los famosos intervalos de confianza, y acá es importante tener claro la diferencia entre significación estadística y clínica. La significación estadística y clínica son umbrales. Si mi resultado es impreciso, la línea de no efecto es atravesada por el intervalo de confianza. Ahora, esa línea o umbral de no efecto puede ser estadística, la famosa P, aparece ahí, o puede ser clínica. O sea, cuando yo digo significancia estadística, es ¿el resultado es de verdad o es azaroso, es de casualidad? Y cuando hablo de significancia clínica, digo, ¿el resultado es grande como para ser importante y ser aplicado? ¿Es importante y útil? Entonces, el umbral clínico puede variar. Yo puedo decir que una tecnología o una droga, en este caso la estatina, tiene un resultado preciso según el umbral que yo considere. Me queda la inconsistencia. La consistencia tiene que ver con una revisión sistemática que tiene un metaanálisis con múltiples estudios, si esos estudios tienen el mismo resultado o no, o sea, hay una dirección y una magnitud. Si hay coincidencias, son consistentes, hay una metodología especial para evaluar esto. Y finalmente el sesgo de publicación, que tiene que ver con algo que no me estén contando. Ese algo que no me estén contando generalmente tiene que ver con ensayos chiquititos y con resultados negativos que son difíciles de publicar. Generalmente no se publican, pero hay métodos estadísticos como el funnel plot que lo que hacen es ayudarme a detectar ese sesgo de publicación, información que no me están contando. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sigo? Sí, sí. No hay preguntas, ¿no? No. Bien. Vamos así a la metodología de los ensayos. ¿Qué es aleatorizar? Aleatorizar es generar
a partir de un sorteo, por llamarlo de una manera fácil, una población 1 y una población 2, dos poblaciones con idéntica dispersión de factores pronósticos, conocidos y desconocidos. ¿Por qué hago esto? Para que la única diferencia que haya entre mis dos poblaciones sea la variable que yo estoy estudiando. Si yo fallo en la aleatorización, por algún motivo, vamos a ver algún ejemplo en las próximas diapositivas, esa dispersión es asimétrica y esa dispersión asimétrica aumenta el riesgo de sesgo. O sea, la aleatorización es la base de una adecuada metodología, es el primer paso, ¿sí? Dicho en vocabulario futbolístico, la aleatorización no se mancha, lo más importante es lo primero. Todo lo que viene después es para no manchar la aleatorización. Y si empiezo mal la aleatorización, voy a hacer un poquito de lío, como les digo, voy a ver unos ejemplos más adelante. Doble ciego, vieron que siempre decimos ensayo clínico randomizado doble ciego. El doble no sé a qué se refiere, porque hay como 5 ciegos que pueden jugar en importancia en el ensayo clínico. Los pacientes, los clínicos, los que recolectan la información, los que adjudican el outcome, los que analizan, los que hacen el análisis estadístico. Y si uno de estos ciegos no se respeta y eso tiene implicancias en mi resultado, es importante que yo lo detecte y que baje una categoría por el sesgo metodológico. Entonces esto de doble ciego, vamos a hablar de ciego, de ahora más hablamos de ciego, no de doble, porque hay más de 2. De hecho les acabo de nombrar 5. Vamos al Júpiter, ¿sí? El Júpiter, rosuvastatina versus placebo, en pacientes, prevención primaria, o sea, sin enfermedad cardiovascular previa, proteína C reactiva elevada. Este fue un ensayo, fíjense lo que era el colesterol, tenía un colesterol impecable, le dieron rosuvastatina y dijeron que suspendieron tempranamente el ensayo por un beneficio impresionante a favor de la rosuvastatina en mortalidad total, ¿sí? Sin saber nada de metodología. Eso ya suena raro. O sea, yo agarro un tipo de 60 años que no tiene nada, sano, le doy rosuvastatina y estoy salvando vidas en menos de 2 años, eso ya suena raro, y suena raro porque hay sesgo acá. Hay que ir a buscarlo, lo vamos a encontrar. La suspensión temprana por beneficio justamente es el mayor punto de debilidad metodológica de este ensayo. Básicamente es esto, es un beneficio inicial que se va a neutralizar posteriormente en el ensayo, que va a desaparecer, pero que si yo suspendo justamente tempranamente porque ese beneficio apareció, no lo voy a ver. Estoy sesgando el resultado en favor de la intervención. Entonces, en este caso, de todas las categorías importantes a analizar en el sesgo metodológico, aleatorización estuvo ok, enmascaramiento, que es el enmascaramiento es el ciego de la aleatorización. Los ciegos, ahora vamos a hablar de los ciegos en el Júpiter. Pérdida de seguimiento, suspensión temprana por beneficio y análisis por intención de tratar. De todos estos puntos, el punto débil, la pata débil del Júpiter es la suspensión temprana por beneficio. Esto no es un invento mío, ¿sí? Hay evidencia, tiene esta revisión sistemática de JAMA del 2010. Aclaro, aprovecho una revisión sistemática, es una parte de una pregunta estructurada y reproducible. Esto es un esquema PICO. PICO es población, intervención, comparador y outcome. O sea, es una pregunta reproducible. En esta revisión sistemática, que tiene metaanálisis, el metaanálisis es el análisis estadístico de la gran base de datos obtenida a partir de los múltiples ensayos que se hicieron, eso es el metaanálisis. Lo que vieron es, analizaron más de 63 preguntas clínicas diferentes, más de 63 picos, y vieron que la suspensión temprana por beneficio podría llegar a implicar una sobreestimación de hasta el 30% del efecto de la intervención. O sea, cuando yo agarro ensayos que suspenden tempranamente por beneficio, veo 30% más de beneficio que si no se suspenden. O sea, es un sesgo metodológico, serio, ¿sí? Y que implica que hay que bajarle una categoría. Sigamos. Estos son los resultados. Acá yo puse la traducción al castellano, ¿sí? Porque cuando me presentan todo en términos relativos, hay trampita. Vamos a traducir todo al castellano en términos absolutos. Fíjense este mega punto combinado: infarto no fatal, stroke, revascularización, internación por angina y muerte cardiovascular. Todo ese combo, la rosuvastatina versus placebo, lo bajó 1.2%. Y lo más llamativo de todo es que aparece este efecto que no es punto primario, en lo que es disminución de mortalidad total. Ahora, miren, no sé si están mirando la tablita, cuando ustedes ven el combinado inicial, después lo que aparecen es el desglose de los puntos individuales del combinado. Y yo me pregunto, ¿dónde está la muerte cardiovascular? ¿Sí? Se fue a la isla con Jack y el señor Locke, la muerte cardiovascular no está.
no está en la tabla de Júpiter, no está en el suplemento, en el apéndice, no está en ningún lado la muerte cardiovascular, y la única manera en la cual pude acceder a la muerte cardiovascular fue en una entrevista a este genio. Este es Diego Armando Evidencia, Gordon Guyatt, él es el impulsor y uno de los creadores del grupo Great, justamente. Gordon tiene un teléfono muy importante, llamó por teléfono a Paul Ritter o a Peter Levy o a alguno de estos muchachos que hicieron el Júpiter, y le dijo: muchachos, se les perdió la muerte cardiovascular, ¿dónde está? Y le dijeron: no, Gordon, ¿sabes lo que pasó? No nos dio, y como no nos dio, no la pusimos. O sea, la muerte cardiovascular no te la contaron y no dio. O sea que me estás contando que la rosuvastatina en menos de 2 años baja la muerte total, pero no te dio la mortalidad cardiovascular. O sea, yo tengo que pensar que, no sé, baja los accidentes automovilísticos la rosuvastatina. No tiene sentido y asidero alguno. Entonces, cuando lo complejo lo pensamos como si fuese fútbol y se hace fácil, ¿sí? Imaginen esto: el River de Gallardo le gana 2-1 a Boca por un error defensivo. A los 15 minutos del segundo tiempo se suspende el partido, termina el partido. ¿Por qué? Porque Boca tiene un 50% de los goles de River, o sea, tiene la mitad de los goles. Esto es una goleada irremontable, se suspende el partido. Eso es lo que le hicieron a Rosso en el Júpiter. Eso es suspensión temprana por beneficio, explicado fácil y en términos futbolísticos. Ahora, bien, nada, va todo bien ahí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, Lucas, sí, sí. Bien. Así quedó el Júpiter después del análisis Gray. Pero siendo muy generosos, vamos a decir, y vamos a categorizarlo, vamos a bajar una categoría de baja certeza. Lo bajamos 2 categorías, porque por sesgo metodológico, suspensión temprana por beneficio, y le damos una de las 2, sesgo de publicación o sesgo estadístico, a esta matunga que hicieron con la mortalidad cardiovascular que no me mostraron. Entonces, en vocabulario Gray, esto implica que la rosuvastatina, cuando es baja certeza, usamos el condicional. Podría disminuir los eventos cardiovasculares, basándome en Júpiter, basándome en estudio Júpiter. Vamos al HOPE. El estudio HOPE es un estudio que incluyó a hombres de al menos 55 años y mujeres de al menos 65 años, con algunos de los siguientes. Laura, que me estás escuchando, decime vos si conocés a algún paciente que no tenga alguna de estas cosas que está acá. O sea, hombre de 55 o mujer de 65 años con al menos una de estas. Tabaquista, HDL baja, disglucemia, antecedente de lo familiar, cociente cintura cadera aumentada. O sea, el criterio de inclusión del HOPE, yo se los resumo, es o este globo terráqueo, o sea, todo el mundo, o pueden pensarlo de esta manera. ¿Sí? Feliz cumpleaños, cumpliste 55 y sos varón, o 65 y sos mujer, y te regalo rosuvastatina. O sea, todo el mundo entró en el HOPE. Exactamente. Ahora, gracias, Laura. Ahora, ¿qué pasó en el HOPE? Cuando yo miro, la metodología está impecable. El demostramiento, el ciego, no hay pérdida de seguimiento, no hay suspensión temprana por beneficio, hicieron análisis por intención de tratar. Y veo, fíjense, ahora sí, tardaron casi 6 años en ver efecto. Esto sí tiene sentido. Si yo agarro gente sana y te doy rosuvastatina, por lo menos tardó 6 años en ver un efecto, aunque sea chiquitito como este, 1.1%. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esto, digamos, yo puse a Maradona a jugar al básquet. ¿Sí? Está bien, Maradona te la emboca con el pie en el aro. Y la rosuvastatina la pones a jugar en el deporte, prevención primaria, y te baja un puntito de eventos combinados. Porque la droga justamente es muy buena. Lo que pasa es que el escenario es indiscutible, gente sana. O sea, es cualquier paciente de 55 o pacienta de 65. Entonces, la pregunta que me hago antes, les muestro esto, es, rosuvastatina, alta certeza, reduce eventos cardiovasculares en prevención primaria, o sea, no, el ojo Gray da bien, y es mejor que placebo. O sea, rosuvastatina es mejor que nada en prevención primaria, un poquitito, pero digamos, desde el punto de vista Gray yo no la puedo cuestionar. Ahora, ¿no debería haber comparado contra algo mejor que placebo? Nada, te hago una pregunta, ¿se ve bien lo que está acá arriba en la pantalla? ¿O te aparece algo? No, aparece un cartelito ahí que dice favor alejar, no sé qué es. Bien, A ver, ahí okay. está. Ahí aparece. Me está apareciendo este cartel. Lo que me pide alejar es la cara de ustedes. Bien. ¿No debería haber comparado contra algo mejor que placebo? Y cuando yo miro, a ver cuánta vida saludable dice la rama placebo del HOPE, me encuentro con que
dijeron, bueno, un consejo estructurado fue hecho a los pacientes, o sea, le dijeron, muchachos, coman bien, hagan actividad física, ¿eh? Eso fue. Rosuvastatina contra ese consejo. O sea, eso no es nada, eso no es vida saludable, eso fue la nada misma, ¿sí? Entonces, da lo mismo, ¿sí? ¿Qué comas? Si comes saludable, no da lo mismo si comes grasa animal, grasa vegetal, da lo mismo si comes grasa trans, da lo mismo si vos freís, o sea, si calentás grasas y las insaturaciones reaccionan con el oxígeno y generan radicales libres. Da lo mismo comer derivados de la harina refinada que de la harina integral. Da lo mismo ser activo que sedentario. Y miren este estudio, que es hermoso. Este estudio demuestra que sí se puede hacer lo que uno plantea. Este estudio es en New England del año 2002, es de hace 18 años, y agarraron pacientes obesos, hicieron dieta y ejercicio contra metformina contra placebo. Y fíjense que vida saludable fue superior a metformina. O sea, los pacientes que adelgazaron tuvieron más éxito en prevención de diabetes que la metformina misma, y que placebo ni hablar. ¿Qué es lo que dice esto? Que la metformina es una droga más, ¿no? La metformina es una droga milenaria, segura y espectacular, que lo que hace es atenuar el efecto de la resistencia a la insulina que genera el tejido adiposo. Ahora, si el tejido adiposo desaparece porque adelgacé, me curé. Entonces, acá tienen un diseño, un estudio que existe ya hace mucho tiempo, o sea, que no es una locura lo que yo digo, esto de comparar un estilo de vida saludable contra una droga en prevención primaria. Se ha hecho, no es una idea mía, ya se le ocurrió a otro mucho antes que a mí. Este es el Predimed, un estudio español, un trabajo impresionante que hicieron los españoles, más de 7.000 pacientes, ¿sí? Lo que hicieron es dieta mediterránea versus una dieta baja en grasas. Dieta mediterránea es interesantísima porque es un enfoque basado en alimentos. Es comer frutas y vegetales, una fuente de grasa buena, aceite de oliva, nueces, una fuente buena de proteínas, pescado, mariscos, y básicamente comparan eso contra otro tipo de dieta. Esa dieta mediterránea contra una dieta baja en grasas, común, redujo en 4.8 años un 2.3% de eventos combinados. Ahora bien, vamos a ser honestos y hagámosle ojo Gray al Predimed, que nos cae un poco mejor, pero hay que mirarlo como corresponde igual. Esto es una tabla de hallazgos hechas con Gray Pro, que es un programita del grupo Gray. Vemos reducción de accidentes cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica, y cuando hacemos el análisis, vemos que hubo un error, y esto duele un poquito en la aleatorización. ¿Qué es lo que pasó en el Predimed? Un trabajo, como repito, laburó mucha gente, hicieron, realmente se mataron los médicos que participaron en esto, es un trabajo hermoso que hicieron, pero cometieron un error, que fue que cuando aleatorizaban marido y mujer, por ejemplo, para aprovechar mejor la comida, los aleatorizaban en un mismo grupo, y ahí rompieron la dispersión equitativa de factores pronósticos, o sea, no aleatorizaron, sesgaron la aleatorización, esa que no se manchaba, la mancharon sin querer, mezclando a las parejas justamente por convivir en un mismo lugar. Entonces, no queda otra que bajarle una categoría, por más que nos guste mucho este estudio, al Predimed, una categoría de certeza, y decir que la certeza de su resultado es moderada. O sea que la dieta mediterránea no podemos decir que disminuye, sino que probablemente disminuya el accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. Ahora bien, cuando vamos a la recomendación y tenemos en cuenta los costos, valores, preferencias y accesibilidad, después vamos a hablar un poquito de costos, mi recomendación es fuerte a favor de la dieta mediterránea. Eso es la dieta mediterránea como una buena expresión de alimentación saludable, ¿no? Disbiosis intestinal, ¿esto qué significa? Significa que cuando como bien, a mi flora le gusta. Mi flora es básicamente la selva que tengo en el intestino, y esa selva que tengo en el intestino se equilibra mejor cuando como bien y se desequilibra cuando como ultraprocesados o como pocas frutas y verduras o me estreso. Ese desbalance genera aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal e inflamación, y bueno, puede generar esa inflamación, disfunción del endotelio, por ejemplo, y ser el link con la aterosclerosis. Así que esto es un punto importantísimo a ver, y si quieren saber más de esto, les recomiendo que sigan a Sabrina Cosagua, que me ha pasado una cantidad de información impresionante del tema y que sabe muchísimo. Salgamos de lo cardiovascular, hablemos de cáncer. Fíjense esto, si soy obeso, ¿sí? Soy hombre, casi triplico el riesgo de mortalidad en cáncer de páncreas, casi quintuplico la mortalidad en cáncer de hígado. Si soy mujer, duplico mortalidad por cáncer de mama y casi sextuplico mortalidad de cáncer por cáncer de útero. Y esto es
por ahí lo que más me ha impresionado de todo, o sea, en prevención secundaria, en mujeres que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama, comer bien, fíjese que es siempre lo mismo. Comer bien es comer frutas, vegetales, granos enteros y no refinados, esto se repite en las diferentes propuestas de dieta saludable, muy parecido a toda la dieta mediterránea. Bajo la mortalidad por cáncer, aún en pacientes que ya tenían diagnóstico. Esto es prevención secundaria. Esto es comer bien en pacientes que han tenido diagnóstico de cáncer de mama. Acá. Bien. Fisiopatología de la obesidad en 2 palabras. Tenemos desbalance de óxido-reducción, o sea, consumo de grasas malas, producción de radicales libres por las frituras. El desbalance de óxido-reducción vía NF-kappa beta estimula inflamación y cáncer. Recuerden que es un factor de transcripción para factores de crecimiento. En la obesidad tengo disfunción del endotelio, o sea, el endotelio fabrica mal óxido nítrico. Tengo apnea de sueño. Y tengo, obviamente, por producción de mediadores de la grasa, insulina resistencia. Y esto equivale a que hay hipertensión, ¿sí? Apnea de sueño más disfunción del endotelio es hipertensión, insulina resistencia es diabetes. Y cuando tengo insulina resistencia, vuelvo a empezar y vuelvo al desbalance de óxido-reducción. Esto es un circuito nefasto, síndrome metabólico y cáncer. ¿Sí? Pregunta, ¿las estatinas previenen cáncer? O sea, pobre rosuvastatina, no le puedo pedir que prevenga cáncer, ya previene enfermedad cardiovascular. Pero fíjense que es superior, que es el enfoque, ¿sí? En alimentación saludable, que no solo previene enfermedad cardiovascular, sino también previene cáncer. Cuando yo le digo a mi paciente, come sano, come rico, sano, saludable, no comas del supermercado, no comas ultraprocesado y hacer actividad física, no estoy preveniendo solo enfermedad cardiovascular, estoy preveniendo cáncer. Y lo pongo en mayúscula y lo acentúo. Veamos qué pasa con la presión arterial. Miren todo lo que puedo hacer sin usar drogas en hipertensión arterial. Este es el estudio DASH, viejísimo y súper conocido por todos los cardiólogos, Dietary Approach to Stop Hypertension. Básicamente, miren lo que es la dieta. Fíjense si les suena a algún lado. Frutas, vegetales, granos enteros, siempre lo mismo, ¿sí? Siempre comida, siempre son enfoques donde dan alimentos y no comestibles. Cuando hago ese enfoque y le sumo restricción sódica, puedo llegar a bajar hasta 11,5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. ¿Sí? Si a eso le sumo ejercicio isométrico, ¿saben lo que es ejercicio isométrico? Es esto. Es apretar una pelotita en mi casa 2 minutos, ¿sí? 2 minutos, 4 veces, separadas por 4 minutos, y hacer eso 3 a 5 veces semanales. Hacer eso lo que hace es un fenómeno llamado vasodilatación mediada por flujo, el aumento del flujo en las arterias del brazo, y genera por un mecanismo llamado shear stress, aumento de la síntesis de óxido nítrico y vasodilatación. Si controlo el vino, puedo robar otros milímetros de mercurio, no, otros milímetros de mercurio más. Fíjense todo lo que hago solo con dieta, ¿sí? ¿Por qué la dieta DASH y por qué también la dieta mediterránea me hacen bien a la presión arterial? Básicamente por el antihipertensivo por excelencia que tengo en este tipo de dietas, que es el potasio. El potasio es el antihipertensivo de los alimentos, ¿sí? El potasio lo que hace es en la vasculatura, en las células musculares lisas de las arteriolas de toda la economía, aumentar la apertura de canales de potasio, apertura de canales de potasio por potasio. Eso inhibe la entrada de calcio y genera vasodilatación, ¿sí? Estos canales son los que bloquean el levosimendan. Yo no quiero desilusionarlos a los que les gusta usar el levosimendan, inotrópico que se usa en unidad coronaria, pero les quiero contar que si comen alcachofas, la alcachofa hace lo mismo y encima no mata, porque los inotrópicos vienen que matan a la gente, la alcachofa hace muy bien. O sea, cuando yo consumo potasio estoy haciendo vasodilatación y estoy utilizando un antihipertensivo natural, presente en las frutas, en los vegetales y también en la harina integral. Acá quiero explicarles qué es la harina integral. La harina es un molturado, un triturado del grano de trigo, ¿sí? La harina integral es un molturado, es un proceso físico por el cual, imagínense que parto con un martillo este grano y hago un polvito, ese polvito es la harina integral. Eso es un proceso de molturación, es más o menos eso. Ahora, si yo agarro y me quedo con el endospermo, la parte blanca, que algunos llaman la cocaína del grano de trigo, o sea, le saco todo lo bueno, todas las fibras, los minerales, me quedo con esa cosa blanca, la trituro y hago la famosa harina refinada, veneno blanco, ¿sí? Activo, rico, exquisito, pero que no tiene todas las propiedades buenas que tiene la harina integral. Y fíjense quién está acá, cuando hablo del potasio. O sea, cuando yo como, por ejemplo, harina integral, un pan integral, hecho en casa, ni hablar, lo mejor que hay, no voy a hacer mucho mejor a mi salud que si como harina refinada. Y si invertimos el etnocentrismo de especialidad, el etnocentrismo es una palabra que le robo a los sociólogos, que se usa para hablar de cuando una cultura se cree superior a otra. Los chinos comen cucarachas, ¿cómo puede ser? Ese tipo de razonamientos.
Un poco a los cardiólogos creo que nos pasa con el resto de las especialidades. No, ese clínico no sabe, o este sabe poco, ¿sí? Nos deslumbramos con el detalle, miramos por la cerradura, y les cuento, si hay cardiólogos en el público, que cuando se encuentran con especialidades no alopáticas, o licenciados en nutrición, o un generalista tradicional, alopático, todas estas cosas que estamos diciendo son de perogrullo. ¿Sí? Yo los invito a que hablen con un médico que haga medicina ayurveda y digan, che, ¿sabías que comer bien previene el cáncer? Y él te va a decir, sí, hace 10.000 años que lo sabemos. ¿Vos te enteraste ahora? O sea, para nosotros es una Navidad y un enfoque complejo, pero para ellos no. Bien. Activismo gordo, esto es una voz que quiero que sepan que existe, tiene que ver con estos movimientos que surgen de víctimas que se transforman en activistas, que luchan por algo. El activismo gordo es un movimiento que lucha contra la discriminación por el sobrepeso y la obesidad, contra la gordofobia o la adjetivación calificativa negativa. Y me gusta decírselos y recomendarles esta entrevista a Nicolás Pollo y Laura Contreras, que es impresionante. Son dos cuadros del activismo gordo que es impresionante escucharlos. Muy difícil no empatizar con ellos. Y que invita a reflexionar un poco de lo mal que lo pasa un paciente con sobrepeso afuera del consultorio, ¿sí? De cómo se lo señala, cómo se lo discrimina. Creo que cualquiera puede entender esto. Entonces yo me pregunté cómo hacer un enfoque respetuoso, y digo, ¿quién soy yo para juzgarte? El problema del paciente es algo que angustia al paciente, no a mí. Lo que angustia al paciente se trata adentro del consultorio, no afuera. A mí hay una frase que tienen los psicoanalistas y psiquiatras que me encanta, que dice, interpretación fuera de sesión es agresión. Bueno, esto es igual. Yo no tengo por qué ir a hablarte de tu cuerpo fuera del consultorio, no soy quien para hacerlo. Ahora, si a vos te angustia tu sobrepeso y querés consultar con un médico, yo estoy acá esperando, sentado, para ayudarte ansioso a resolver este tema que te angustia. Pero no soy quien para ir afuera del consultorio a opinar sobre el cuerpo de nadie. Eso no está bien y favorece esta exigencia social de delgadez que puede enfermar. Este material, que le agradezco al doctor Adrián Ventura, que me pasó, el subjefe del Servicio de Trastornos Alimentarios del Borda, básicamente habla de esto, ¿sí? Si hay una población vulnerable, ¿sí?, a la exigencia social de delgadez son los adolescentes, porque justamente están en ese periodo donde se están adaptando a su nuevo cuerpo y tienen unos altos índices de disconformidad con su cuerpo justamente por esto, porque son los que están percibiendo ese momento crítico de cambio corporal. Entonces es un momento de mucha labilidad. Y este trabajo lo que muestra es cómo un índice de masa corporal elevado en la adolescencia predice disconformidad en la adultez temprana. Así que hay que ser muy cuidadosos, delicados y muy respetuosos con este tema. Y obviamente manifestarnos en contra de que los argumentos médicos de que adelgazar es bueno para la salud no se usen para discriminar a alguien que tiene sobrepeso. Bien, Esteban Lipschitz, acá voy, compañero, gracias por tu ayuda. ¿Comer bien es más caro en Argentina? ¿Qué pregunta? Y la respuesta viene por el lado, bueno, depende de qué bolsillo hablemos, ¿no? ¿Quién paga? ¿Paga el paciente? ¿Paga el Estado? ¿Pagan las prepagas? Y vamos a hacer, esto no es un análisis, esto es una invitación a imaginar, porque no hay un análisis de costos hechos, estaría bueno que esté, qué pasa desde el bolsillo del paciente que come bien o que come mal. A la izquierda de la pantalla tienen un informe del INDEC de abril de 2019, una canasta básica para un adulto equivalente, calculada en base de requerimientos calóricos y proteínas de 3.800 pesos. Una de CEPEA. CEPEA es una cátedra de Economía General y Familiar de Política Alimentaria de la UBA. Este grupo hizo algo hermoso, que es una canasta alimentaria saludable, basada en alimentos con un cociente nutriente y caloría elevado, o sea, alimentos que nutran, y lo que mostraron es que salía más caro, ¿sí? Comparación, misma época, abril-mayo 2019. Ahora bien, yo los invito a hacer un ejercicio de imaginación. Reducción de la TEA en milímetros de mercurio a 30 días. Fíjense, canasta del INDEC, vamos a suponer más amlodipina, y canasta saludable, que no requiere amlodipina porque tiene el efecto símil estudio DASH, de que por dieta bajo la presión arterial. Si me baso para evaluar la amlodipina en el estudio OLHAT y me baso en el estudio DASH para evaluar el efecto de dieta saludable, puedo imaginar, repito, estoy suponiendo, esto no es un estudio, es un ejercicio de pensamiento, puedo ir a reducir 11 milímetros de mercurio contra 7.7 con una estrategia y con la otra. Y si ajusto, por ejemplo, el precio por mililitro de mercurio descendido, puedo decir, ojo, que por mililitro de mercurio descendido podría salirme más barato la estrategia comer bien que la estrategia comer mal y tomar amlodipina.
Y vamos a subir la apuesta un poquito más, y acá sí que ya me voy a ciencia ficción, estoy delirando y estoy imaginando, pero los invito a pensar conmigo. En el Scope Trial, que es un estudio de candesartán versus placebo, necesitamos un tiempo de 3.7 años para prevenir una ACV, eso son 42 meses. Llevado esa diferencia de plata ante recién, estamos hablando de 21.000 pesos más o menos. Y si hablo de la ropa, ¿sí? Sepan que en Argentina es más caro vestirse para un paciente obeso que para un paciente no obeso. Estas son dos casas de ropa conocidas y orientadas a una población socioeconómica similar. Y este es un cálculo hecho a 3 años de un combo de ropa anual que da unos 60.000 pesos aproximadamente. Y si a eso le sumamos metformina, que sabemos que si estoy más flaco que gordo la voy a necesitar menos, también es un costo menos. O sea, haciendo 37.000 supuestos y diciendo, bueno, si como mal voy a estar más gordo, voy a tomar menos metformina y voy a requerir menos antihipertensivo, ¿sí? La estrategia de vida saludable tal vez podría ser más barata. La respuesta es que no lo sabemos, pero yo invito a que piensen que no es tan fácil decir, che, es más caro comer bien. Bueno, ojo, tal vez a largo plazo no sea más caro, habría que hacer un estudio para averiguarlo. Esto que acabo de mostrar, repito por enésima vez, no es un estudio, es un ejercicio. Esto sí que muestro es un estudio, acá sí hablo del bolsillo Estado. Este es un estudio costo-beneficio hecho en base al Predimed, que ya lo vimos recién, y en base a escenarios de alta adherencia y baja adherencia, con costos de internación por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos y Canadá. Y analizando estos escenarios, lo que vieron en este estudio es que en los escenarios de alta adherencia, incluso no tan alta adherencia, tendría miles de millones de ahorro de dólares en plata por ahorrar internaciones por enfermedad cardiovascular. O sea, este estudio habla de un efecto económico positivo para el bolsillo del Estado, en este caso, ¿sí? O de quien pague las internaciones, apostando por la dieta mediterránea. Estrés. ¿Por qué hablo de estrés? Porque en nuestro combo vida saludable tenemos comer bien, tenemos hacer actividad física y tenemos no tener estrés. La pandemia, todos sabemos, es una situación que nos ha estresado mucho. Este es un estudio que ha estresado mucho a mis pacientes y a todos los pacientes cardiológicos. Es un estudio JAMA que se publicó hace poquito, que habla de secuela cardiovascular en pacientes post-COVID. Lo deben haber escuchado en todos los medios de comunicación. Y quiero que analicemos con el ojo que les hice ver recién. Primero, es un diseño de casos y controles, no es un estudio aleatorizado. Ya per se hay una dispersión asimétrica de factores pronósticos desconocidos. Ya por diseño, no es un diseño que me vaya a dar un resultado de alta certeza. Está casi al nivel de una observación, empieza con baja certeza. Ahora encima, fíjense que la inclusión fue de 100 pacientes que habían tenido distrés respiratorio agudo grave, 100 pacientes que habían tenido distrés respiratorio agudo grave, y los comparé contra una base de pacientes sanos normales. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dice acá? No solo que ya tenía la base de la dispersión asimétrica de los factores desconocidos, sino que equilibré, dije, ¿a qué población le va a ir peor? Y obvio que le va a ir peor a los que tuvieron graves que contra los sanos. No importa si fue por coronavirus. Influenza hace lo mismo. Cualquier paciente que se distrese va a terminar teniendo una secuelita cardiovascular. Entonces, lo que quiero transmitirles es que no hay evidencia, no hay pruebas que justifiquen hoy en día la realización sistemática de resonancia cardíaca en pacientes por haber tenido un resfriado por coronavirus. Ustedes me dirán, bueno, ¿puede dar daño cardíaco? Puede. Yo puedo tener un paciente que se me presente en unidad coronaria con una miocarditis, un minoca. En ese caso puedo sospechar, esto puede ser coronavirus. Pero muy diferente a eso es agarrar a toda la población que tuvo coronavirus asintomática o oligosintomática y empezar a preocuparla con el daño cardíaco. Eso favorece la paranoia y el miedo. Nosotros escribimos una carta con el doctor Goldschmidt y el doctor Catalano a la revista JAMA. Así fue lo que nos devolvieron, seguí participando, nos rechazaron la carta en 24 horas y finalmente pudimos expresar esta idea en la revista Medicina, en este artículo que está acá, que si quieren pueden acceder, o me lo piden por mail. Ahora, el estrés sí daña. Y fíjense, esto es Cleveland Clinic. Miren lo que vieron en Cleveland Clinic. Vieron que el daño por estrés cardíaco aumentó en pandemia del 1.8 al 7.8%, o sea, 6% de aumento de miocardiopatía Takotsubo. El Takotsubo, para los que no son cardiólogos, es una entidad característica, son pacientes que se presentan con infarto de miocardio con supradesnivel del ST, tienen coronarias normales, y se ven una diskinesia apical transitoria en el eco, o en el ventriculograma, o en la resonancia, y se llama Takotsubo porque la imagen del ventrículo izquierdo es muy similar a un jarrón que se utilizaba para atrapar pulpos en la década del 90 en Japón.
O sea, lo que vieron en Cleveland Clinic es que encontraron daño cardíaco aumentado por estrés. Entonces yo me pregunto, ojo con asustar, con el daño cardíaco por coronavirus van a terminar dañando el corazón de los pacientes por estrés, porque el estrés daña, y lo vieron en Cleveland Clinic, no lo digo yo. Terapias antiestrés, mindfulness, ¿sí? El mindfulness, la meditación, el yoga, son terapias que han demostrado resultados recontra interesantes en estrés. De hecho, no hace falta mostrar un estudio, una revisión sistemática de esto. El mindfulness se basa en que los hechos en sí mismos no son positivos ni negativos. En todo caso, lo negativo o lo positivo es la interpretación que yo hago de ellos, y el enfoque es tratar de modificar eso. Por eso estas terapéuticas antiestrés creo que son simples, están hechas para cualquier persona, y que están buenas, y sobre todo en tiempos de estrés, que es algo que a mí particularmente me preocupa mucho con esta pandemia. Esto que vemos acá tiene que ver con las costumbres de los médicos. Para esto no hace falta un trabajo, pero bueno, les pongo una cita, es todo esto que está acá. Si yo como médico hago vida saludable, es mucho más probable que le recomiende a mi paciente que la haga. Y si mi paciente escucha de mí ese consejo, es mucho más probable que se cuide. ¿Sí? Entonces, si el médico que fuma no suele recomendarle a sus pacientes que no fumen. ¿Sí? Y por eso necesitamos empezar el cambio por nosotros. ¿Sí? Hacer vida saludable nosotros, hacer ejercicio nosotros, hacer terapia antiestrés nosotros, y de esa manera transmitirles con entusiasmo los resultados de los pacientes, y les aseguro que de esa manera los pacientes se van a adherir mucho más a nuestras propuestas, si ven que nosotros las hacemos. Para el consultorio, estos son los acuerdos toltecas. Los toltecas es una tribu precolombina extinguida, son gurús de la comunicación. Hay 4 máximas, yo les doy 3. Una es, sé impecable con tus palabras. Esto para el consultorio es fundamental. O sea, cuando hablas, no estás haciendo cualquier cosa, estás hablando, elegí bien lo que decís, tené cuidado, podés hacer lío, podés lastimar a un paciente. Sé impecable con tus palabras. No supongas es, este paciente viene a pedirme esto porque en realidad lo que quiere de mí es que yo haga esto y está interesado. No supongas. Si suponés, alterás y haces ruido en la comunicación. Y lo último, no tomes nada personal. No tomes nada personal es cuando el paciente esperó 40 minutos en la sala de espera y me trata de una manera inadecuada. No es personal, no es conmigo. Si yo puedo entender eso, lo puedo atender mucho mejor. Estas máximas de los toltecas son para la vida, pero me parece que para el consultorio están muy buenas. Por último, este señor Michael Pollan, que es un periodista en alimentos, enseña en la Universidad de Harvard, tiene este libro, entre otros, que se llama Saber Comer, y tiene unas máximas muy fáciles que te ayudan a distinguir lo que es alimento de lo que no es alimento, ¿sí? Lo que es alimento de lo que es porquería. Él dice, no comas nada que tu abuela no reconocería como comida. Fíjense qué fácil. ¿Sí? La goma sántica, que encuentran en algunas etiquetas, ¿la abuela la comería? No, bueno, entonces no es comida. Evita productos que contengan ingredientes que no pueda pronunciar un niño. ¿Sí? Si tengo un ingrediente impronunciable, ojo con eso. Come solo alimentos que se pudran, esto es fundamental. Si se pudre, está bueno. Si ustedes tienen una comida que perdura 6 meses y no se pudre, eso está lleno de artificialidad, de conservantes. Justamente, el hecho de que no se pudra tiene que ver con una intervención que hace el fabricante de alimentos para poder distribuir y vender su comida más lejos y ganar plata. No está mal, pero bueno, altera nuestra salud. No es que lo hace para alterarnos, él lo hace para vender más. Pero por eso, si se pudre, está bueno comer cosas que se pudren rápido, eso es alimento. Y esta no hay quien explicarla, si se llama igual en todos los idiomas, no es común. Por último, cocinen, fundamental. Estos son Ciro y Lola, son mis hijos, estos son los culpables de que yo haya entrado en el mundo de la alimentación saludable. Cuando me recibí de médico yo comía panchos, no sabía nada de alimentación. Es un tema que descubrí a partir de preocuparme por la alimentación de ellos, y les recomiendo que se informen, que estudien. Si quieren me escriben, puedo darles toda la información que está en esta charla y más. Encantado, es un tema hermoso y apasionante, del cual les aseguro que no se van a arrepentir si se meten. Estos somos los cardiólogos de Teseba. Somos un grupo enorme de gente, muy querida. Acá creo que están todos. Y si hay alguno que no sale en la foto, es más, no sé si yo tengo una foto, pero bueno, si estoy acá, si no me importa. Eso somos nosotros, somos humanos, que miramos imágenes,
que vemos pacientes y que tratamos de asistirlos cuando nos hacen una consulta, en el caso de ustedes generalmente vinculada a una imagen. Esta es nuestra web. Acá van a encontrar cursos y charlas online para médicos, técnicos, enfermeros, o sea, no solo para médicos. Ahí creo que hay habilidades de aprender por otro tipo de especialidades, y nosotros tenemos propuestas para ellos, pueden entrar y pistear. Este dice, qué linda charla que armé, a quien caso se la doy. Este es mi agradecimiento a la gente de marketing, sin dar nombres para no meter la pata, porque cuando damos nombres somos injustos y nos olvidamos de alguien, pero sin ellos no le estaría dando la charla al vacío, a una pared, y no al enorme escenario que tengo gracias a ellos. Así que a todo marketing, muchas gracias. Gracias a mis asesores de contenido, Hugo, Esteban, Pedro, Sandra, Sabrina, Mima, Mariela, Julieta, Adrián Ventura y Patri Vitama. Patri es residente de Teseba. Ella hizo un contacto enorme con gente de Chile, de Colombia, así que Patri, eternamente agradecido porque haya colegas de otros países en este momento mirando la charla. Eternamente agradecido con vos. Y finalmente, lo último para esta señora, que es mi mujer, que es cardióloga, la mamá de mis hijos, y es mi maestra. Ella me enseñó todo lo que sé de esto. Ella es la culpable de que yo esté acá en esta charla, y si el video no me falla, los dejo con uno último de Paula. Y pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Está abierto el chat. Nada, tenés ahí las preguntas. Sí, bueno, muchos te felicitan, felicitaciones. Estuvo muy buena la charla, Lucas. Acá hay algunos que dicen, soy tu fan, y de Paula, Sabrina. Y bueno, después Diego preguntó si se realiza trabajo interdisciplinario con nutrición o los cardiólogos arman los planes. Y bueno, Sabrina le contestó que se hace un trabajo interdisciplinario con los licenciados en nutrición y los especialistas en nutrición. Y la doctora Redurello le contestó también que nosotros en Teseba tenemos como un enfoque del paciente más integral y con un enfoque en lo que es los cambios en el estilo de vida y una vida saludable. Después te preguntaron si el uso de los inhibidores de los glifosinas sería recomendable en este contexto o lo descartaría como prevención secundaria. Asumo que están hablando de dapaglifosina, diabetes, eso es insuficiencia cardíaca, inhibición del ecotransporte de sodio-glucosa. No, obvio que no, eso era hasta irónico. La dapaglifosina y símiles son drogas indicadas en pacientes con diabetes más insuficiencia cardíaca por ese mecanismo complementario de inhibición con transporte de sodio-glucosa. En prevención primaria, pacientes sanos, el esquema es lo que dijimos: come bien, haz actividad física, no te estreses. Lo que decía la abuela es lo que dicen los hindúes y los chinos hace 10.000 años, es lo que digo. Bueno, y después ahí está Sabrina, qué grande, Sabri. Sí. Gracias, Sabri. Te están preguntando de los ayunos intermitentes, del que se publicaron. Bien. Brillante, no tengo la menor idea de los ayunos intermitentes. Está Sabrina Cosagua, no sé si está Mima, que me ayudó un montón también. Sí, también. Son nutricionistas. Y la verdad, mira, lo que charlamos con Sabrina, sí tengo algo para decir, que es que si hacemos un enfoque en flora normal, el intervalo entre comidas de 5 horas o superior favorece el complejo motor migrante y favorece la buena función de la flora, con lo cual un intervalo mínimo entre comidas es necesario. Y Mima, te veo ahí, Mima, salvame, Mima, si podés hablar vos y decir algo del ayuno intermitente, sacame de este brete porque no tengo la menor idea. Por lo menos tiré algo que me tiró Sabrina. No sé si me están escuchando. Perfecto. Te aclaro algo. Yo con respecto al ayuno intermitente he hecho una pequeña modificación. Yo creo que levantarse a la mañana y no comer nada hasta el mediodía es romper los músculos, porque indudablemente nuestra máquina necesita glucosa para poder trabajar, cerebro, músculo, etc. Y ese ayuno hasta el mediodía me parece una locura. Yo en cambio inventé una cosa, tomando el tema del ayuno intermitente, una cosa que llamo fasting, donde el paciente desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo.
Es decir, hace un muy buen desayuno, un almuerzo, una merienda y a la noche caldo y gelatina. Quiere decir que va a ayunar desde las 6, 7 de la tarde hasta 6, 7 de la mañana. Y te puedo asegurar, yo me bajé 4 kilos de grasa, mi marido bajó 12 kilos de grasa con el fasting, donde no lo padeces en absoluto y donde aumentamos masa muscular. O sea que el cambio es que mis pacientes que han hecho el ayuno intermitente, al medirles el músculo, han disminuido su masa muscular. Es simplemente ensayo y error, no tengo una estadística hecha, pero tengo pacientes que cuando empezó la cuarentena los puse en el fasting, pudiéndolos medir con posición, y han bajado entre 8 a 12 kilos de grasa. Entonces creo que funciona, pero no con el ayuno desde comer como un troglodita a la noche y después recién almorzar. Me parece una locura. Vos sabéis que yo estoy de acuerdo con lo que se llama la cronobiología nutricional, que es la ciencia que estudia en qué momento y por qué tenemos que comer las cosas, y a la mañana el cuerpo necesita proteínas, a mediodía necesita hidratos para poder tener a la mañana buena cantidad de catecolaminas y a mediodía una buena cantidad de serotoninas para que a la noche nuestras melatoninas funcionen perfectamente bien y podamos descansar. Y yo creo que no desayunar puede traer mucho desarreglo al organismo. Gracias, Mima. Bueno, hay una frase que a mí me decían cuando era residente, que decía así: lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Así que, por suerte, tenía el teléfono de Mima que le invité. Gracias, Mima. Tengo más respaldo, así que pregunten tranquilos que si no lo sé, tenemos el teléfono del que sabe. No les vamos a mentir acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún colega de Chile acá que esté escuchando en este momento? ¿O Patri, vos estás? ¿Patri Uitama, estás? Sí. ¿Les contás, como médica, qué cambios viste en Chile con el cambio de etiquetado de los alimentos cuando los pacientes empezaron a enterarse de lo que había en los alimentos? ¿Podés hacer alguna reflexión de eso? Sí, claro, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, bueno, básicamente fue una experiencia de hace más o menos 4 años allá, donde el gobierno de Chile, encabezado por la pediatra en ese momento, que fue la doctora Bachelet, inició una política de salud pública con respecto a la obesidad infantil. La población en Chile tiene altas tasas de obesidad infantil, entre otras cosas, otros problemas de salud pública, pero ella básicamente hizo una campaña para sacar lo que son, por ejemplo, los empaquetados de las comidas escolares y cambiarlo eso por manzanas, por jugos naturales. Bueno, en mi caso particular, yo estuve allá viviendo un par de años y habían ciertos rótulos en las etiquetas de los productos que uno iba a consumir. Entonces había un rótulo negro que era, por ejemplo, alto en calorías, alto en grasas vegetales. No sé, Lucas, si tú mostraste alguna de las etiquetas que yo te había mostrado para que la gente sepa, pero bueno, básicamente era eso, era una política que instauró en cabeza de la presidenta, ¿cierto? Pero era eso, como hacer conciencia de el alto contenido de sodio, el alto contenido en azúcares. Todos los productos tenían que ponerlo, todas las empresas tenían que sacarlo, porque si no, la entidad que regulaba esto allá en Chile, pues no te dejaba vender el producto. Entonces, no sé, por ejemplo, ponerle la Coca-Cola, tenía una etiqueta negra que decía exceso de calorías, exceso de azúcares. Sí, y bueno, eso básicamente, si te ibas a comprar unas galletitas, bueno, pues no sé, no me acuerdo ahorita una marca, pero por ejemplo unas galletitas de chip, decía exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de grasas saturadas, y así, básicamente era eso, a entrar a hacer conciencia en la salud.
Yo tengo una nena de 5 años y a mí en el jardín de infantes de allá, la salita, como decimos acá, me pedían en la dieta toda la semana de estar cocinando para mi hija. Era un poco complicado porque yo también tenía jornadas laborales largas, pero lo hacía porque no me permitían llevarle, por ejemplo, un jugo de caja. O sea, un jugo de caja procesado, sino que tenía que ser algo preparado en casa. No sé, si nos pedían una tortita o algo, tenía que ser hecho en casa. Entonces yo creo que lo que obviamente siempre uno pretende es lo mejor para sus hijos, y todos los que somos padres sabemos cuál es la importancia, porque no los queremos ver ni obesos, ni enfermos, ni nada. Así que bueno, les dejo como esa inquietud y esa fue la experiencia que yo tuve allá. Genia, Patri, mil gracias. Acá Diego tiene un preguntón. Diego, que se animó a hacerlo en público, dice, ¿se sabe algo del consumo de cannabis en enfermedad cardiovascular? El tema con cannabis, digo, hasta donde yo he leído, salvo que esté saliendo algo en este momento, o sea, vos de mínima necesitas un estudio que arranque, como dijimos antes, con certeza alta para arrancar a evaluar, un estudio aleatorizado, una revisión sistemática. Yo no he leído ninguna revisión sistemática seria, buena, de cannabis y enfermedad cardiovascular. Sí hay de cannabis otras cosas, pero te propongo que si encontramos algo me lo puedas mandar y hacemos lectura crítica, es lo que hay que hacer. Básicamente es eso, hasta donde yo sé no hay un estudio serio, una revisión sistemática o estudio aleatorizado que evalúe cannabis con punto final en enfermedad cardiovascular. Ya lo sabrá, seguramente. Pero la inquietud está buenísima, Diego, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lucas, Hugo. una cortita que es que si saben algo de la dieta cetogénica o de la paleolítica, por un lado, y otro, que si no estás vos, podés agarrar el teléfono de Atanilla, uno de ellos, actividad física, cuánto, qué tipo, o sea, frecuencia, intensidad, y qué tipo de actividad recomendar, para bajar el riesgo cardiovascular, digo, ¿eh? Bien, para bajar el riesgo cardiovascular, lo que tenés descrito, Hugo, son los famosos 120 minutos diarios, ¿sí? Eso está descrito en todos lados, diarios, perdón, los 20 minutos diarios, ¿sí? Los 20 minutos diarios, eso te da 7 por 2, 14, esa suma de minutos vos la podés fraccionar como quieras, vos podés hacer de hecho tengo ese trabajo y te lo puedo pasar, no lo incluí por una cuestión de tiempo, vos podés fraccionarlo. El promedio te da 21 minutos día, pero podés fraccionarlo 0 minutos un día y 42 el otro, o podés concentrar toda una semana, que desde el punto de vista del riesgo cardiovascular es similar. Seguramente si lo agarrás a Eduardo, a Danilla, que por ahí, no sé si está por ahí, él te va a hablar de la conveniencia de fuera de lo que es el riesgo cardiovascular, ¿no? Cómo corresponde entrenar, qué es lo más saludable, pero si tu pregunta es prevención de enfermedad cardiovascular, están los 120 los 20 minutos diarios, fraccionados o combinados semanalmente como quieras, de actividad moderada. Actividad moderada es caminata rápida, o sea, no es mirar vidrieras, de mínima es caminata rápida, no caminar despacito, de mínimo eso. Y el otro mensaje que sí me gustaría decir con respecto al ejercicio es para los fanáticos del ejercicio. El ejercicio tienen que razonarlo como una medicación que tiene una dosis. Y como cualquier medicación que tiene una dosis, hay dosis adecuadas y hay dosis tóxicas. Así que hay que tener cuidado con las dosis tóxicas de ejercicio, ¿sí? Muchas veces nos pasa que vemos en una maratón, tenemos una muerte súbita de un paciente de 55 años que tenía estudios cardiológicos normales y estaba corriendo 40 kilómetros. Y yo me pregunto, ¿qué hace un señor de 55 años corriendo 40 kilómetros? Eso no es saludable, eso está mal, eso es dosis tóxica de ejercicio. Lo que habría que haber hecho con ese señor no es hacerle 40 estudios cardiológicos y darle el apto, sino explicarle que el ejercicio en dosis tóxicas no es saludable y que si puede correr 40, corra 10, ¿sí? Que si su frecuencia cardíaca máxima calculada le da 140, que reduzca y que vaya a un 50% de su capacidad y no un 100%, y eso va a ser mucho más saludable para su salud, ¿sí? Olvídate de lo cardiovascular. Para los que les gusta el fútbol, vean la cadera de Riquelme, las rodillas y los tobillos de Batistuta.
sea, el ejercicio de alto rendimiento en altas dosis es tóxico, hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente ese es mi mensaje. Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta en relación a eso que hacías, ese comentario? Sí, no te Y veo, si la ¿dónde persona... Sí, bien, no tengo la cámara, ahí la prendo. Pero si la persona esta de 55 años, porque bueno, puntualmente es a lo que aspiro, yo justo pusiste un ejemplo, pero si viene entrenando toda la vida y no es algo que es esporádico, realmente también es exponer una maratón al año, o sea, no estamos hablando de algo sumamente, pero un ejercicio como un maratón al año con un entrenamiento de 10, 15 años de realizarlo, no ocasional. Está bien lo que vos decís. Mientras sea la excepción y no la regla, está bien. Lo que tienen que saber que no es saludable es matarse haciendo actividad física cada vez que la haces. Si un tipo entrenó racionalmente durante un año y va a ser una exigencia para la cual se estuvo preparando y va a ser un pico de una vez, no suena mal, digamos. No hay nada escrito sobre esto, pero digamos, es un poco de sentido común y si hay escrito, pero guías con opinión de expertos, digamos, no hay una prueba con esto fehaciente. Pero si vos haces actividad física al mango, cada vez que la haces, eso no es saludable, eso te va a hacer mal. Eso no tengas dudas. Y después sepan, también Diego, que si vos agarrás las bases, por ejemplo, de medicina nuclear, de TESEVA, de LICUA, de Estados Unidos, de donde sea, vas a tener un 80%, un 70-80% de estudios normales. ¿Sí? Y la mayor proporción de eventos cardiovasculares va a estar en los normales, no en los anormales, porque son más. O sea, en términos relativos, un paciente con isquemia le va peor que uno que está normal. Pero el que está normal son tantos que la mayor cantidad de eventos se concentran ahí. O sea, no tenés manera de detectar una placa del 10% en la arteria circunfleja y que esa placa del 10% de la arteria circunfleja en una carrera se te transforme en una del 90% y te dé una muerte súbita. ¿Sí? Cuando vemos esas cosas, igual nosotros, si tenemos la desgracia de que nos pasa, por suerte nos ha pasado, y que madera con un paciente nuestro, uno tiene la tendencia de ir a ver corriendo el estudio a ver si se equivocó. Pero no, eso no tiene que haber sido así. O sea, la enfermedad leve, digamos, no hay manera de saber cuándo le va a pasar algo a un paciente. Vos podés ver una foto de hoy, pero no hay manera de adivinarlo. Por ahora estamos muy lejos de eso. Tal vez en algunos años se puede. La actividad física hay trabajos hechos que muestran y que le han hecho maratonistas estudios con strain pre y post maratón y pre y post estudios de montaña de alta duración, que cae mucho el strain y aumenta muchísimo el tipo de enzimas y marcadores de inflamación, así que el riesgo que hay es muy, muy grande, ¿no? Troponina elevadísima, se multiplican troponina a ritmo. El ejercicio en sí mismo es arritmogénico en altas dosis también. Y la dieta que te había preguntado, la cetogénica o la mediterránea. No, la mediterránea, la otra, ¿cómo se llama? La paleolítica, que es todo proteínas y muy baja, 0 hidrato de carbono. Bien, yo te diría, por ahí misma tiene alguna información más, o Sabrina, yo he leído dieta cetogénica, y el impacto cardiovascular a largo plazo, no hay nada que haya dicho que sea ni mejor ni peor que la otra. Lo único que te puede llegar a marear al principio son los famosos puntos blandos. O sea, si vos mirás un paciente en dieta cetogénica, que en general son muy efectivas en reducción de peso, y el hígado se está comiendo toda la grasa que viene del tejido adiposo, eso te puede generar aumentos transitorios de la LDL que te asusten mucho, lo he visto y está descrito, pero en lo que es eventos cardiovasculares a largo plazo, hasta donde yo sé, no hay diferencia con otros tipos de dietas. O sea, si querés que yo te diga un concepto, por ahí Mima y Sabrina pueden completar, pero como cardiólogo, ¿cuál es la mejor alimentación, la mejor dieta? Cualquiera la que adhieras. Todas las dietas son buenas si adherís. Si la haces es buena, si no la haces no te va a funcionar. Pero el mensaje de esta charla por ahí no está orientado tanto a la rigidez de hacer una dieta, no quise ser tan pretencioso, sino a comer alimento. O sea, no importa si sos obeso, tenés sobrepeso o no, es una cuestión calórica en definitiva, pero come alimento. Si comes alimento vas a ser más saludable, aunque tengas sobrepeso. El concepto, el flaco no come bien, ¿eh? La mayoría de los flacos comen mal. Sáquense la idea de que porque estás flaco comes bien. O sea, vos tenés pacientes recontra frecuentes, pacientes mujeres que van al gimnasio, hacen actividad física
y cuando te hacen una lista de lo que comen, encontrás una cantidad de productos industriales impresionante. No encontrás alimento ahí, no encontrás frutas, no encontrás vegetales. Ahora sí, encontrás un quesito light con un yogur de una marca conocida que dice que es reducida en tal cosa, y te doy un dato, Hugo, el 85% del sodio de tu ingesta de vida diaria no está en la sal, está en los ultraprocesados. O sea, esas pacientes pueden tener hipertensión. Yo tengo pacientes que han mejorado su hipertensión siendo flacas, haciendo ejercicio, cambiando alimento de mentira por alimento real. A no pensar que el flaco come bien y el que tiene sobrepeso come mal. El mensaje es: come alimento, come comida. Hasta es menos pretencioso mi mensaje. Qué exitosa que fue tu charla, que las preguntas fueron dirigidas a actividad física y a dieta, y ninguna, pero es mejor si la atorvastatina mejor que la atorvastatina. ¿Nadie tiene ganas de darle atorvastatina a un paciente sano ahora? Está bueno eso, a nadie le quedó la duda, claro. Está bueno eso, no había... El mensaje subliminal quedó claro, o sea que... Sí, no fue muy subliminal. Pero ojo, yo la rosuvastatina se la doy a todos mis pacientes que tuvieron infarto, ¿eh? Sí. Es indiscutible, es una droga espectacular. Solo que, bueno, es para ellos. No es para la gente sana. Una pastilla. Marce, ¿querés decir algo? Ponete el micrófono, estás en silencio. Acá, ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, obviamente felicitarte, vos sabés que esto lo hemos charlado muchas veces. Creo que lo más importante, hay dos cosas nada más que quiero remarcar que salen de tu charla y de todo lo que vos has planteado en toda tu disertación. Una es la tremenda, digamos, disociación que hay en la medicina desde hace muchos años. Uno dice, ¿por qué los médicos? Una de las preguntas que había en el grupo era si los cardiólogos trabajaban en esto de la vida saludable y en forma interdisciplinaria con otras especialidades como por ejemplo la nutrición. La verdad que los que vemos la cardiología o la medicina clínica en forma integral lo hacemos diariamente, lo tenemos inmerso. Yo aprendo diariamente de gente como Mima, de gente como Sabrina y de gente que ayuda a la gente a no estar deprimida. O sea, creo totalmente en la intervención interdisciplinaria para los pacientes. Pero fíjense que la medicina en general, fundamentalmente en nuestro país, no cree eso. ¿Por qué? Porque la práctica del consultorio es la práctica más desestimada, más vergonzosa en su manera de ser pagada. Es una vergüenza que uno, la consulta cardiovascular de todas las prepagas, sea vergonzosa en la remuneración que te deja. Eso habla de la gran discordancia que hay en la medicina. Por eso los médicos, la gran mayoría, no gastan el tiempo porque trabajan con cantidad y no con calidad. Creo que cuando empiece a jerarquizarse la consulta médica como corresponde, realmente va a empezar a existir una buena medicina. Si el contacto de la consulta médica no se fomenta, la verdad que poco podemos hacer, es una vergüenza realmente. Porque es en el consultorio médico donde los médicos ayudamos a los pacientes a convencerlos de cambiar su estilo de vida y de que hay una bisagra entre cuidarse y tener una vida saludable y no cuidarse, y eso te lleva tiempo. Recetar una estatina no te lleva nada de tiempo y ahí podés ver 5 pacientes en 1 hora. Primero ese punto, que me parece vergonzoso, y segundo, fíjense, el otro día estaba viendo una estadística que sacaba la Organización Mundial de la Salud,
donde la enfermedad cardiovascular a través de los años fue bajando, tanto en hombres como en mujeres. Primero bajó en los hombres, en las mujeres se vio que había empezado a subir, empezaron con toda la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer y también la enfermedad en la mujer bajó. No bajó la cantidad de gente que se enferma del corazón, pero sí bajó el genio de la enfermedad, bajó la cantidad de muertes en la enfermedad cardiovascular, por enfermedad cardiovascular. Fíjense que el descenso se dio hasta aproximadamente 2015-2016, donde empezaron a ver que había otra vez un aumento, tanto en el hombre como en la mujer, de eventos cardiovasculares. Y lo que se vio es que ya no depende tanto de la enfermedad aterosclerótica, sino de la enfermedad microvascular. ¿Qué quiere decir? Se empezó a ver con los diferentes estudios diagnósticos que ponen en evidencia la enfermedad cardiovascular que lo que bajó mucho es la enfermedad estenótica, aterosclerótica, pero no bajó la enfermedad de los pequeños vasos, la microvasculatura. Y cuando se empezó a tomar en cuenta los diagnósticos a través de la visión microvascular, se vio que ese descenso se cortaba y había empezado a aumentar nuevamente la incidencia de enfermedad cuando se incorporó a la estadística la enfermedad microvascular. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en realidad se trabajó sobre lo estenótico y no se trabajó sobre los factores de riesgo y sobre la vida saludable. Y entonces, si vos no mejorás eso, la microvasculatura se te enferma y si vos la evaluás y la ponés dentro de lo que es el diagnóstico de enfermedad coronaria, también el buscar la enfermedad microvascular, te vas a dar cuenta que hay un montón de pacientes que por ahí tienen bien la cámara gamma y el ecoestrés, pero si vos le pudieras medir el flujo coronario está afectado. ¿Y eso por qué? Porque en realidad el paciente todavía no enfermó sus arterias coronarias grandes, pero en realidad tiene muy enferma la microvasculatura. Y eso se debe a que realmente el estilo de vida no se trabaja en los pacientes. Y es lo único que realmente va a mejorar el pronóstico, basándose en la alimentación saludable, en hacer una actividad física y en estar en un equilibrio emocional contra el estrés que haga que las personas puedan vivir mejor y sean más resilientes. Genial, Marce. Bueno, Marce es la jefa del servicio de cardiología con el doctor Mazzoli y es una gran cocinera y hay algo que es importante para que vean que hay mensajes que se bajan, ¿no? En las reuniones de cardio, cuando la que organiza la comida es Marcela, es así, me toca, hay frutos secos, hay pera, hay manzana, y también hay embutidos porque si no el doctor Collado le agarra urticaria, pero digamos siempre hay una opción saludable. Y eso es un mensaje también, o sea, el mensaje baja de ahí. Eso básicamente quería decir. Y quería estoy mirando el chat, Marcelo Rodríguez, gracias Marcelo por tu comentario. Marcelo están comentando tanto que se me perdió el comentario de Marcelo. Marcelo dijo, ojo con la HDL de 190. ¿Verdad, Marcelo? ¿Estás ahí? Y Marcelo, de lo que está hablando... Sí. Gracias, Marcelo. Marcelo tiene razón, digamos, yo quiero aclarar un poco este punto, que sería como la excepción. Marcelo está hablando del viejo estudio WASCAPS, 1995. Lo tengo acá porque yo cuando era residente este tema ya me interesaba, y hice una controversia muy parecida a esta, pasa que era chiquito, y Cristian Caroli, que era el que controversiaba conmigo, me costó discutir con él, porque tenía menos herramientas, pero el estudio WASCAPS, que yo tengo acá en esta diapositiva, es un New England del año 95, que se hizo, es el único estudio de estatinas que se hizo en pacientes con LDL muy alta, y Marcelo no bajó la mortalidad total, pegó en el palo, una P de 0.05, pegó en el palo, pero bajó infarto no fatal, no llegó a bajar la muerte cardiovascular, pero, digamos, si se quiere, para mí, hasta hoy en día, ese estudio hecho hace 25 años,
la evidencia más fuerte de estatinas en prevención primaria, pacientes que tienen una LDL groseramente elevada, que no tiene nada que ver con el Júpiter o HOP, que es estatinas a todo el mundo. Por lo menos en ese estudio, en prevención primaria, agarraron dislipémicos verdaderos. O sea, hoy en día decimos que si tenés LDL de 135 sos dislipémico, por favor. O sea, ese estudio tenía una media de LDL altísima, con lo cual lo banco a Marcelo en la aclaración y el comentario. Pero no son la mayoría de los pacientes de lo que estamos hablando. El mensaje acá es estatina para todos, y Marcelo lo que está planteando es ojo con las excepciones, con la LDL muy alta, con los dislipemias familiares. Marcelo, si querés te doy pie para que hables, pero creo que te interpreté, ¿no? Sí, no, es justamente el hecho de la generalización puede ser peligroso y no olvidarnos de que hay algún nicho de pacientes como los que tienen score de calcio muy alto y que o tienen de casualidad una prueba de inducción de isquemia con mucha, que esas que tienen isquemia que despeinan. Bueno, eso, no olvidar que hay excepciones, aunque el tema es justamente no aplicarlo a la gran mayoría silenciosa que requiere más estilo de vida que medicación. Así que muchísimas gracias, buenísima la charla. Gracias, Marcelo, y te voy a rebatir la última. Es más fuerte que yo, pero me tocaste score de calcio, que es un punto que a mí me toca muy de cerca porque hago score de calcio. Te van con la aclaración, hay pacientes que son individualidades y lo ameritan, pero sí me gustaría decir que la evidencia que hay en score de calcio, el score de calcio es un estudio que hacemos en PSEBA, obviamente, muchísimo, que a Marcela le gusta mucho, más que a mí, y que básicamente nace de la comparación del score de la utilización de esta herramienta con score Framingham. Y lo que hace es reclasificar mejor, reposicionar mejor a los pacientes en categorías de riesgo. Pero ojo con eso que hacemos los cardiólogos, que si decimos, che, vos tenés riesgo más alto, entonces ameritás un tratamiento más agresivo. Eso hay que demostrarlo, y hay estudios hechos con pacientes con score de calcio arriba del percentil 80 que le dieron estatinas y no demostró reducción de los eventos. O sea, yo no digo que no haya un nicho de pacientes que amerite por ahí hacer score de calcio, pero por eso es 2A y por eso no es clase 1. O sea, la evidencia que hay para score de calcio no es que mejora algún evento su realización sistemática. Esto también parece importante como mensaje a los residentes o médicos que trabajan en hospitales públicos. No se preocupen si no tienen score de calcio, pueden hacer muy buena cardiología igual. Que el score de calcio no ha demostrado reducir eventos cuando se lo utiliza en forma sistemática, para casos muy, muy particulares e individuales. Y les digo, nace de esto, nace de la comparación con otro score de riesgo. Es como un Framingham por imagen. Eso es el score de calcio. Y si no tienen score de calcio, pueden utilizar la visualización de placas ateroscleróticas en las carótidas, o simplemente la presencia de calcio en una placa en la aorta, o sea, es la visualización de placas ateroscleróticas con algún método de imagen. ¿Una más puedo? Sí, lo que quieras, dale. Ahora que le están haciendo tomografías a toda la población con el asunto del COVID y todo, o que se hacen estudios de mamas las mujeres, las calcificaciones vistas deben ser informadas por los radiólogos porque pueden aportar a la estratificación de riesgo del paciente para acentuar como si fuera una serendipia. Utilizar esa información para mejorar la estratificación cuando le estamos haciendo un ataque por otro motivo. Bien, Marcelo, bueno, gracias por los comentarios. Me están hablando del tiempo, me están llegando mensajes por el tema tiempo. Les agradezco a todos enormemente. Yo puse mi mail, es lucasanmiguel@gmail.com, tiene la página de Preven. El que quiera escribir, no se anime a hablar, escriba, no sea tímido. Le regalo toda la información de la charla, toda y más. O sea, el que quiere aprender y estudiar sobre el tema, adelante, estamos acá para ayudarlo. Así que, es más, les tiro mi mail en el chat, así les queda, lucasanmiguel@gmail.com. Escriben ahí y me escriben tranquilos, sin miedo, lo que quieran, todo lo que hayan visto se los paso, y si no sé algo, no tengo problema, lo buscamos.
tengo un teléfono, una agenda muy amplia, como les dije. Tengo el teléfono de varios que saben, que están por acá escuchando también. Así que, Cari, no sé si me estás escuchando, si te parece que cierro. Estamos. Estoy esperando la señal. Sí, me dicen que cierre. Así que bueno, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a vos, Lucas. Excelente tu charla. Gracias, Muchísimas María. gracias. Me trajiste a toda la banda, genia total. Sí, sí, vienen todos, sí. Sí. Bueno, Sí, hoy les suspendí la clase, así que para que estuvieran acá. bueno, gracias a todos. Laura, gracias por el mensaje. Ahí te respondo. Mil gracias. Gracias a todos, a todas, a todes. Saludos. Chau, chau. Gracias.